tan fecunda como la lluvia, tan penetrante como la espada. Es tan potente como una llama, ella es tan firme como una roca. Es tu palabra, Señor, que nos ofreces. Es tu palabra, Señor, que nos ofreces. Abramos el corazón, prestemos mucha atención a tu palabra, Señor, que nos ofreces. Un cordial saludo, queridos hermanos, bienvenidos a este encuentro con la palabra del domingo 30 del tiempo ordinario. Continuamos avanzando en este tiempo litúrgico, ya adentrándonos en la etapa final. Con este evangelio de Lucas 18, versículos del 9 al 14, esta historia del publicano y el fariseo. Dos personajes contrapuestos con su identidad, con su proyección, con sus características, pero sobre todo con la forma de encontrarse con Dios. El templo es el lugar en donde se concreta esta historia que nos narra Jesús en el Evangelio y que presenta a estos dos hombres. Así que vamos a adentrarnos en la meditación de la palabra, también teniendo en cuenta la carta encíclica del Papa Juan Pablo II, Dives in Misericordia. ¿Qué les parece entonces si iniciamos nuestro encuentro con la palabra de este día, escuchando un canto que nos permita adentrarnos en la gracia del Espíritu de Dios, para que a través de sus sagradas escrituras, aquellas que fueron también inspiradas por Él, podamos precisamente descubrir el mensaje que hoy Dios tiene para cada uno de nosotros. Vamos a escuchar el canto, vamos a escuchar también el Evangelio que se nos propone para este domingo y ya regresamos. Te abro mi corazón, lléname con tu amor, inúndame, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, ven. Entra, te abro mi corazón. Lléname con tu amor, inúndame, satúrame, ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, ven. Inúndame, satúrame, ven, Espíritu Santo, ven. Inúndame, satúrame, ven, Espíritu Santo, ven.
A unos que a sí mismos se consideraban justos y menospreciaban a los demás, Jesús les dijo esta parábola. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno de ellos era fariseo y el otro era cobrador de impuestos. Puesto de pie, el fariseo oraba consigo mismo de esta manera: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás, que son ladrones, injustos y adúlteros. Ni siquiera soy como este cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que gano. Pero el cobrador de impuestos desde lejos no se atrevía siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: Dios mío, ten misericordia de mí, porque soy un pecador. Yo les digo que éste volvió a su casa justificado y no el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y bien, queridos hermanos, nos planteamos 2 personajes, 2 hombres, un lugar identificado como lo es el templo, pero 2 formas de encontrarse con Dios. Una en donde el fariseo de pie, con una gran seguridad, parece dirigirse a Dios, pero en realidad no dialoga con Dios. Parece que de primer momento se exalta a sí mismo. Hay una lista de logros, de méritos que le provocan una autosatisfacción. El publicano, en cambio, no tiene palabras bonitas, no utiliza argumentos, no utiliza méritos, solo estas palabras que salen de su corazón: Dios mío, ten compasión de mí. El fariseo habla con una gran seguridad, pero sus palabras se quedan en su propia autorreferencialidad. Se cree autosuficiente, caso contrario del publicano, que dice el texto que ni siquiera se atrevía a levantar los ojos. Aquí hay una sencilla súplica que se abre al cielo. La misericordia es más fuerte que el pecado. Y Dios se inclina hacia el corazón necesitado. Y es precisamente la actitud del publicano, que no busca justificar sus hechos, se reconoce y deja que Dios sea quien lo justifique. Este abandono humilde, esta confesión silenciosa, es donde Dios encuentra el espacio para actuar. Y la verdadera oración, entonces, no nace del orgullo, sino nace de la humildad, del saberse amado aún sin merecerlo. Es esta experiencia de sabernos amados por Dios, incluso cuando muchas veces no correspondemos a este amor. El fariseo reza con los labios, pronuncia palabras y muchas. El publicano reza con el corazón. Diría la Dilexit Nos, es este encuentro de corazón a corazón, en donde el publicano logra encontrarse con la misericordia de Dios. El primero se exalta y se llega a perder en sí mismo. El segundo se vacía y encuentra a Dios en su amor y en su misericordia. Y aquel que parecía muy lejos estaba cerca, caso contrario al fariseo. Recordemos que el fariseo es una figura de autoridad, es una figura seguida y alabada por muchos por su condición. Pero este, que se encontraba en apariencia cerca, está más lejos de Dios de lo que se imagina. La misericordia supera la justicia humana, y es que ciertamente al criterio humano el fariseo tendría que tener mayor preponderación en cuanto a la experiencia del publicano. Y es caso contrario. En la lógica del mundo se justifica el bueno, el de grandes obras, pero en la lógica de Dios, en la experiencia de esta nueva justicia que Jesús revela, la justicia del corazón de Dios, no es dar a cada uno lo que merece, sino en restaurar la relación rota por el pecado. Y Juan Pablo II lo explica: la auténtica misericordia es la fuente más profunda de la justicia. La justicia y la misericordia no se oponen, son complementarias entre sí. Dios es justo precisamente porque es misericordioso, y en su misericordia también es justo.
Su justicia no destruye al culpable, sino que le busca levantarlo, y no castiga para condenar, sino para salvar. El fariseo cree que la santidad se gana por méritos y empieza a enlistar una serie de virtudes, incluso comparándose con los demás. El publicano entiende que la salvación es un don que Dios da, es una gracia, y se confía plenamente en Dios, se ampara a Él. El fariseo se compara con los demás y el publicano se reconoce pequeño ante la inmensidad del amor de Dios. Y esta es la paradoja del Evangelio. La misericordia no rebaja la justicia, la transfigura. Dios no justifica al inocente, sino al que acepta su verdad de pecador. Y en esa aceptación humilde, Dios hace el milagro. El indigno se vuelve justo, no por sus fuerzas, sino por el amor de Dios que lo abraza. Y partimos en el tercer punto, queridos hermanos, en la reflexión, la humillación que salva. Y Jesús termina la parábola con esta frase: el que se humilla será ensalzado, el que se ensalza será humillado. La humildad no es debilidad. Hoy se habla mucho de poder, hoy se habla mucho de estar por encima de los demás, de no mostrar signos de debilidad, e incluso delante de Dios. Tenemos muchas veces en nuestros oídos estas palabras de creerse autosuficiente. La humildad no significa el autodesprecio. Es reconocer la verdad de lo que somos, criaturas amadas dependientes de la gracia de Dios. Cuando el hombre deja de ponerse en el centro, Dios ocupa su lugar. Y entonces su amor no solamente nos perdona, sino que nos transforma. Nos llega a transformar y nos restaura la dignidad perdida. Y es que esta misericordia tiene el rostro de amor que restaura, que devuelve la dignidad, que transforma. Caso contrario a lo que podemos escuchar hoy, cuando el hombre quiere ponerse nuevamente en el centro, sacar a Dios y creerse todopoderoso, muchas veces ignorando cualquier vestigio de eternidad y creyendo que el hombre es su propio Dios. El publicano, al bajar del templo, no solamente está perdonado, ha iniciado un proceso de transformación. Su corazón ha sido sanado por Dios, ha pasado de la vergüenza a la alegría, ha pasado de la culpa a la comunión, ha dejado que Dios sea el protagonista de su historia. Caso contrario al fariseo, que sigue preso de sí mismo, que sigue aislado por su orgullo e incapaz de recibir el amor de Dios a causa de su aparente imperfección. El publicano, en su aparente derrota, es victorioso por el amor de Dios. El fariseo sigue envuelto en la máscara de la hipocresía y en la falsa perfección que, según él, lo lleva al mérito de la salvación. En estos días que se aproxima la solemnidad de todos los santos, recordar estas palabras: la santidad no es de méritos, la santidad se brota y parte de un corazón que reconoce en Dios la fuente de su esperanza, su razón de ser. El santo, también con su fragilidad, ha podido ser transformado por el amor de Dios. Y en esta transformación se ha abierto a la gracia para con los demás. No se aísla, como lo vimos con el fariseo. Se abre a la experiencia de la comunidad de nosotros, y eso es importante. Como conclusión, amigos del texto, nos podríamos plantear algunos elementos. Dios no se fija en las apariencias. Dios no tiene esta medición que muchas veces hacemos nosotros. La oración más poderosa muchas veces no es la más elocuente, no es la más doctrinada, sino la más sincera, la que brota del corazón. Y hoy partamos pidiéndole al Señor darnos un corazón sincero, abierto, sin máscaras, y que tu misericordia nos transforme para poder ser en nuestra vida un reflejo de tu amor para con los demás.
¿Cómo está nuestra oración de frente a estas conclusiones de la reflexión? ¿Nuestra oración parece mucho la del fariseo? ¿Parece mucho la del publicano? ¿Cómo está nuestra vida de oración? ¿En qué momentos quizás somos más fariseos? Cuando creemos que Dios no tiene la última palabra. ¿En cuántas ocasiones nos hemos también dejado llevar por la confianza absoluta en el Señor ante situaciones que nos sobrepasan? Cada uno, queridos hermanos, con su propia reflexión y a la luz de, por supuesto, el subsidio que les entregamos esta semana con todo el cariño, como siempre, para acercarnos a la palabra de Dios y ojalá con la actitud de este publicano, abierto a la gracia de Dios, que es capaz de transformarlo todo. Nos encontramos, amigos, la próxima semana en otro encuentro con la palabra. Que el Señor los bendiga. Es tan fecunda como la lluvia, tan penetrante como la espada, es tan potente como una llama, ella es tan firme como una roca. Es tu palabra, Señor, que nos ofreces. Es tu palabra, Señor, que nos ofreces. Abramos el corazón, prestemos mucha atención a tu palabra, Señor, que nos ofreces.